Vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando el día de hoy en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy celebramos Domingo de Resurrección. Jesús resucitó por nosotros. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, y por eso nosotros nos juntamos los domingos, porque celebramos que Jesús resucitó un día domingo, como nos lo enseña la historia. También así lo entendemos en la Escritura. Y quiero hablar el día de hoy, titulé así esta reflexión con una pregunta: ¿por quién murió Jesús? Es la pregunta a la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por quién murió Jesús? Y estoy usando a propósito el prefijo ¿sí? ¿Por quién murió Jesús? Porque ese prefijo tiene una dirección de la causa o la razón de algo. Cuando decimos ¿por quién murió?, uno puede decir por mí, y responder Jesús murió por mí tiene apunta hacia dos áreas. Es decir, Jesús murió por mí, para mí, pero también Jesús murió por razón de mí. Y el día de hoy vamos a reflexionar en eso, porque estoy convencido que nadie debería sentir que Dios murió, que Jesús murió para él. Es decir, si yo comprendo que Jesús murió para mí, yo debo saber primero, antes de saber que Él murió para mí, yo debo saber que Él murió por razón de mí. Saber que Jesús murió para mí me lleva al camino, me lleva a la fe, me lleva a la confianza en Él, me lleva al amor. Pero saber que Jesús murió por razón de mí, eso me lleva al arrepentimiento, me lleva a un cambio de vida. Y es importante tener un equilibrio adecuado. Que cada uno de nosotros sí conozcamos y celebremos que Jesús murió para nosotros, pero también Jesús murió por causa de nosotros, por razón de nosotros. Y para esto quiero hacer un recorrido con algunos de los personajes, o con los personajes que fueron implicados en la muerte de Jesús, como Judas, como Caifás, el sumo sacerdote, como Poncio Pilato, el procurador de Judea, como el pueblo de Israel que gritó crucifíquenle, que son los principales personajes que tuvieron que ver con la muerte de Jesús. Y nos vamos a dar cuenta el día de hoy, hermanos, que no somos tan diferentes a ellos. Entonces nos causa, leemos la escritura y decimos, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya escogido a Barrabás y no haya escogido a Jesús? ¿Cómo es posible que Poncio Pilatos, que estaba bien seguro que Jesús no era culpable, lo haya acusado, haya permitido, lo haya enjuiciado? ¿Cómo es posible que Caifás, siendo el sumo sacerdote, que inclusive profetizó, porque la Biblia dice que en este proceso él dijo que era necesario que Jesús muriera, y que no lo decía por sí mismo, sino porque él lo había profetizado? ¿Cómo es posible que una persona que inclusive tuvo ese momento, producido por el Espíritu Santo, haya sentenciado también a Jesús? ¿Y cómo es posible que Judas, que vio los milagros tan de cerca, haya traicionado al Maestro? Nos vamos a dar cuenta que tenemos actitudes nosotros que nos hacen parecidos a ellos, a estos cuatro grupos de personas, porque mi intención es que no solamente digamos Jesús murió para mí, sino que cada uno de nosotros comprendamos profundamente que Él lo hizo por causa de nosotros. Nosotros también somos culpables de que Jesucristo haya sido crucificado en la cruz del Calvario. Esto es muy importante para este tiempo, porque miren, la frase de René Descartes, que usted conoce muy bien, pienso y luego existo, que la dijo en el siglo XVI, pasando la Edad Media, entrando a la modernidad. Se comienza a hablar mucho del pensar, y él dijo: yo pienso y luego existo. Pero en la Edad Media, si me permiten parafrasearlo, yo lo haría de la siguiente manera. La cultura de la Edad Media diría: sufro, luego existo. En la Edad Media las personas pagaban indulgencias, se golpeaban en la espalda y comenzaban a dañar sus cuerpos. Usted vea la historia de Lutero y la forma como él flagelaba su cuerpo para poder acercarse a Dios o morir al yo. Y la Biblia no nos manda a hacer eso. Y
Y era una relación con Dios muy encaminada hacia el sufrimiento. Las personas sufrían para poder acercarse a Dios. De hecho, eso está todavía en nuestra cultura, porque México, nuestro país, tenemos una mezcla tan complicada de los pensamientos antiguos, porque nuestro país le llega la modernidad y la posmodernidad al mismo tiempo. Miren, ustedes saben que nosotros fuimos conquistados por los españoles, y los españoles son una cultura de la contrarreforma, no de la reforma protestante. La reforma protestante del siglo XVI trajo libertad. Ya hemos predicado sobre eso, de los grandes beneficios que el pueblo cristiano trajo para el mundo, las ideas, la educación pública, el trabajo, bueno, tantas cosas que vinieron en el siglo XVI a partir de lo que enseñan las escrituras. Pero hubo países como España que fueron en contra de la reforma, llevando en alto las ideas de la Edad Media. Por eso todavía el siglo pasado se usa que hay personas que se latigan. En ese tiempo hay gente que hace caminatas largas a pueblos de nuestro estado, lastimando su cuerpo, así como la historia que usted conoce de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Bueno, eso pasa mucho con las personas, porque son las ideas de la Edad Media de sufro, luego existo. Y ese tiempo en el que estamos ha cambiado el sufro, luego existo, el pienso, luego existo, por un siento, luego existo. Las personas están lanzadas hacia el placer, hacia lo que se siente. Y por eso es muy, muy popular actualmente saber: Jesús murió para mí. Porque eso me hace sentir amado, me hace sentir en la fe, y es correcto. Nosotros debemos sentirnos amados. Yo les he dicho que es tan importante sentirnos hijos de Dios y sentirnos amados por Dios. Estoy convencido también que nadie puede ser cristiano si no se siente amado por Dios. Miren, no podemos hacer nada para que Dios nos deje de amar o nos ame más. Él ha decidido amarnos con un amor que no podemos nosotros comparar y no podemos imaginarnos. Así como usted es, Dios le ama. Por eso, insisto, no se preocupe por cambiar su conducta, preocúpese por tener una relación con Dios. A partir de tener una relación con Dios, nuestra conducta es cambiada. Antes, en la Edad Media, en el sufro, luego existo, las personas están muy enfocadas en su conducta y nunca llegaban a conocer a Dios porque se sentían indignos de conocer a Dios, se sentían indignos de entregarse a Dios. Hay muchas personas que dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque soy tan pecador. Soy tan pecador. Es como el que no quiere ir al dentista porque le duele mucho la muela. No tiene sentido, ¿verdad? Si duele la muela, pues va uno con el dentista. No hay que estarse poniendo clavo en las muelas, o ponerse sal o arrancarse los dientes uno solo. ¿Verdad? Uno tiene que ir con el especialista. Bueno, pues la iglesia es para eso. La iglesia es la comunidad de pecadores que busca ser redimido. O sea, no estamos aquí trayéndolo a lo mejor de la sociedad. La Biblia dice que Dios nos llama inclusive a lo mejor de la sociedad. Algo Dios vio en nosotros, pero sí nos ha llamado para así llegar a ser lo mejor. Por eso son bienvenidas las personas que vienen con muchos problemas. Así que usted viene por primera vez y tiene muchos problemas, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Y el Señor ha llamado para llevarlo a una relación más profunda. Por eso le digo, no se enfoque en la conducta, enfóquese en una relación con el Señor. Ahora, ese tiempo de la posmodernidad que está lanzada hacia el sentir y hacia el placer, usted vea cómo están cada vez más el mundo. Hay más luces, hay más sonidos, hay más olores. La gente está enfocada en el sentir. La gente quiere sentirse bien en el momento y no le importa el proceso que tenga que llevar a cabo. No le interesa lo demás. O sea, quiere estar bien. Y, oye, ¿qué va a pasar con tu futuro? El futuro ya va a pasar. Yo lo que quiero es sentirme contento el día de hoy. Bueno, para ese tipo de personas, claro que es muy popular. Jesús murió para mí porque me amó. Pero también, hermanos, nosotros debemos ocupar tiempo en nuestra vida y tenerlo presente para tener un equilibrio adecuado de que Jesús murió para mí, pero también por razón de nosotros. Por razón de nosotros. Inclusive dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, que cuando nosotros pecamos deliberadamente, crucificamos nuevamente a Jesús.
El autor de los Hebreos, que es bastante duro en sus palabras, no se anda con rodeos. Él dice que cuando nosotros pecamos conscientemente, nosotros estamos crucificando nuevamente a Jesús. Es decir, nosotros también crucificamos a Jesús. Hay una alabanza, una canción muy hermosa que escribe Adrián Romero, y él dice, ¿cómo explica? Dice, yo estaba ahí, también yo estaba allí. Comienza la canción diciendo, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero después me doy cuenta, dice este cantante cristiano, dice, yo también estaba allí, yo también lo clavé, yo también lo crucifiqué. Y esa es la realidad, hermano. Con nuestros pecados, nosotros también somos culpables de que Jesús haya sido crucificado. Eso nos lleva al arrepentimiento. Y cuando Jesús nos dice, nadie me ha quitado la vida, sino que yo la doy, cuando Él ha cambiado el asesinato en un sacrificio, entonces eso nos lleva a la esperanza. Nos lleva a la esperanza de que Él nos amó, y nos amó con tan grande y profundo amor, que no podemos inclusive comprobarlo, entenderlo, pero sí podemos vivirlo todos los días. Bueno, iniciamos este recorrido con los personajes, comenzando a hablar de Judas. Miren, cada que la Biblia habla de Judas, se le pone Judas el traidor, porque había más Judas. El nombre de Judas era muy popular en aquel tiempo. Ahorita también es muy popular, pero nadie le pone a sus hijos Judas. Me parece que ya conocieron Judas, ¿ves? Y el significado no está tan mal, pero nadie quiere ponerle a su hijo Judas, porque la Biblia siempre habla de Judas el traidor. De hecho, lo que conocemos como el Jueves Santo va a ser recordado siempre por nosotros por el día de la traición. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Un día antes del viernes, el jueves, por la noche, las vísperas del día viernes, Jesús fue traicionado por Judas. Ahora, muchos podríamos criticar a Judas y decir, ¿cómo es posible que lo haya hecho? 3 años estuvo con Jesús. Era el más grande de los discípulos. Generalmente en aquel tiempo en la cultura el joven se sentaba a la izquierda, por eso Juan se recostaba en el pecho de Jesús, y el más grande de ellos, el de mayor experiencia, el más viejo, se sentaba a la derecha. Por eso comía directamente de lo que Jesús comía, lo tenía a su lado. Era amigo de Jesús. Jesús le tenía tanta confianza a Judas que lo puso como su tesorero. Se pone de tesorero no a una persona del quien se desconfía, sino de alguien a quien se le tiene mucha confianza. Esas son las personas que pueden administrar los recursos, y Jesús confiaba tanto en Judas, era tan cercano a él, que lo puso en ese nivel de privilegio. Tenía 3 muy cercanos a él y tenía a Judas. Sin embargo, también dice Juan que Satanás entró en él. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero también Juan, anteriormente, nos dice que esto era algo que Judas ya estaba preparando. Miren, ahora quiero decir algo. Cuando hablamos de la predestinación, no significa que Dios haya predestinado todo lo que ha pasado en nosotros. La predestinación tiene que ver con el proyecto salvífico de Dios. Dios predestinó a Jesús para que muriera en la cruz de nosotros, en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la predestinación, pero no significa que Dios haya escrito nuestro futuro. Hermano, aunque Dios sí conozca nuestro futuro, eso no significa que Dios haya escrito nuestro futuro. Satanás, que no conocía el futuro y no conoce el futuro de nadie, estuvo tentando a cada uno de los discípulos. Por eso todos los discípulos a la hora de la hora huyeron, pero halló cabida en el corazón de Judas, y finalmente Judas fue el que lo traicionó. Satanás no sabía a quién iba a convencer para traicionar a Jesús. Finalmente Judas fue el que cedió, pero la Biblia nos aclara que era un plan que él ya venía trabajando desde mucho tiempo
atrás, Hechos de los Apóstoles, dicen, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, si era de los apóstoles genuinamente, Dios lo usaba también. Recuerden cuando Jesús los manda 2 en 2, había enfermos sanados, cautivos liberados, sobre los demonios, ciegos veían, sordos oían. Y Judas fue uno de los que hicieron ese tipo de milagros. Fue usado por Dios para ese tipo de milagros. Pues con el salario de su iniquidad. La palabra iniquidad significa inmoralidad. Él, una persona moralmente con enormes errores, adquirió un campo y cayendo de cabeza, una de las versiones de la muerte de Judas, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lo que le pasa a Judas en ese momento de angustia, cuando también él atenta contra su vida. Él era contado entre los apóstoles. Algunos quieren defender a Judas y decir que Judas lo vamos a ver en el cielo. Sin embargo, sin ánimo de querer juzgar eso, porque nunca nos toca a nosotros, Marcos 14:21 dice que Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Es decir, Jesús va a morir en la cruz del Calvario. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Se está refiriendo a Judas. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está hablando de Judas. Judas traicionó a Jesús. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó con Judas? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Comencé diciendo que deberíamos analizarlos porque tal vez nosotros no fuéramos tan diferentes a él. La primera cosa que pasó por Judas es que Judas era un apóstol decepcionado. Judas era un apóstol decepcionado. Sabemos por la historia que Judas era un celote. Los celotes era una secta dentro de los judíos. Recuerden que el judaísmo nunca fue unificado. O sea, había saduceos, había fariseos, había otros y había también los celotes. Ellos estaban muy en contra del Imperio Romano y comenzaban a hacer sedición constante en contra de Roma para liberar al pueblo de Israel. Entonces los celotes estaban esperando un Mesías reinante, un Jesús que los liberara no espiritualmente. Eso no le interesaba a ellos. Ellos querían que los liberara del imperio de Roma, por eso esperaban a David, a un David que los liberara completamente. Entonces Judas estuvo junto con los otros 11, estuvo esperando, y esto yo creo que principalmente él tenía esta idea, estuvo esperando que Jesús se levantara en contra del imperio romano y liberara al pueblo de Israel. Usted ve el capítulo 1 de los Hechos, ahí viene la pregunta: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo nos vas a liberar? Todavía después de la resurrección. Los apóstoles todavía no entendían lo que era la libertad espiritual y el llamamiento de Dios. Lo comprendieron totalmente en el proceso de la resurrección y la llenura del Espíritu Santo. Entonces Judas estaba esperando que Jesús hiciera una sedición, que se levantara y liberara a Israel del imperio romano. Pero Jesús no vino como león, vino como cordero. Recuerden ustedes la visión que Juan tuvo en el Apocalipsis y dijo: he aquí el león de la tribu de Judá. Y cuando él voltea a ver, ¿qué es lo que ve? Ve un cordero, porque Jesús es cordero y es león. Y cuando vino a esta tierra, no vino como león, vino como cordero. No vino como ese Mesías triunfante, sino como ese Mesías sufriente, que vendría a dar su vida por cada uno de nosotros, que se humilló a sí mismo. Y los apóstoles, sobre todo Judas, no esperaba a un Jesús que diera su vida, sino un Jesús que los liberara. Esto causó una decepción en Judas. Algunos creen que la última entrega, el beso que le dan en Getsemaní, era como el último intento de Judas para que Jesús se mostrara como un libertador físico de ellos. Una razón que no me convence mucho, puesto que los soldados que venían no eran romanos, eran del templo. Pero Judas está decepcionado. Ahora, yo he conocido, hermanos, y he estado yo con cristianos que han dejado de congregarse. Algunos uno lo nota, y no solamente aquí, en todos lados, uno lo nota por la forma como hablan, pero otros lo dicen directamente. Y he estado con
cristianos, con hijos de Dios, que están muy enojados y decepcionados con Dios porque Dios no hizo el milagro que estaban esperando en su vida. Hermano, nosotros deseamos muchas cosas y hemos comentado que entre más desea uno, más uno puede perder. Entre más desea el ser humano, más infeliz va a ser. Porque entre más deseos, más posibilidades tenemos de que no sean satisfechos. Muchos ven a Dios y quieren tener una relación con Dios como que si Dios fuera la gallina de huevos de oro o fuera el Aladín de la lámpara maravillosa, que es capaz de responder a nuestros deseos y nuestras necesidades. Y hay muchos que están decepcionados porque Dios no ha hecho el milagro que están esperando. Recuerda, hermano, que ahí va la fe y la confianza en el Señor de que todo va a estar bien. En primer lugar, tenemos un Judas decepcionado. Hermano, si usted tiene emociones en contra de Dios, de alguna decepción, porque usted creyó en Dios que lo sacaría de alguna situación y no lo ha sacado, recuerde que esa es una de las razones que hizo que Judas traicionara a Jesús. Yo he estado sentado con hermanos que me han dicho, no, todo está bien, pero lo que pasa es que yo estoy orando a Dios por esto y Él no me lo ha cumplido. Yo he visto que ha hecho este milagro a otras familias. ¿Por qué no me lo ha hecho a mí? Y están enojados con Dios y deciden no tener una relación con Dios. Eso, hermano, es más común de lo que usted cree. Es bastante, miren, muchas personas se decepcionan de Dios y le echan la culpa a cualquier hermano para no seguir en el camino de Dios. Pero realmente es que ellos están enojados con el Señor. Esa es una de las razones, la decepción que lleva a traicionar a Jesús. La segunda razón es que Judas era un hombre codicioso. Jesús habla que es bien complicado que un rico entre al reino de los cielos. Él dice, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja. Y muchos quieren decir que el ojo de una aguja era un lugar en el palacio donde los camellos entraban, pero con mucha dificultad. Miren, así le pusieron 300 años después de Cristo. Cuando Jesús lo dijo, literalmente estaba hablando lo que nosotros conocemos. O sea, Jesús estaba expresando que era muy complicado que una persona que amara el dinero entrara al reino de los cielos. Sin embargo, después dice, para Dios todo es posible. Esto se conoce como una hipérbole. Nosotros lo usamos cuando decimos, me cayó el cielo encima o que me trague la tierra. Nunca lo decimos literalmente, ¿verdad? Digo, nadie quiere que se abra la tierra y se lo trague en ese momento. Son hipérboles para transmitir. No, yo siento que me morí, pues no se murió porque lo está diciendo. O sea, son hipérboles. Jesús está usando una hipérbola. De hecho, usa ese recurso litúrgico muy constantemente. Cuando él dice, es muy complicado que alguien que ame las riquezas. El apóstol Pablo nos aclara, 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Toda clase de mal. Hace poco veía con mi esposa un programa donde un personaje le decía a otro, a ver, dinos qué nos une una persona a otra persona. ¿Qué nos une entre personas? Y todos comenzaron a decir, no, pues que tenemos miedos. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Decían ellos, lo que nos une a una persona con otra persona es el dinero. Y estaban planeando algo de delinquir y era precisamente lo que les unía, el dinero. Jesús lo enseñó y el apóstol Pablo lo insistió. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia por el dinero. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Judas eligió el dinero. Judas eligió el dinero. El amor al dinero hace que las personas se corrompan. Y eso es pecado. Y eso aleja a las personas del Señor. El amor al dinero. Entonces, cuando en su corazón, hermano, el amor al dinero esté ganando más que su pasión por las almas, más que su pasión por congregarse, más que su pasión por tener una relación con los hermanos, por orar, tenga cuidado, porque eso fue lo que le pasó a Judas.
el amor al dinero. Ahí es cuando podemos darnos cuenta que no somos tan diferentes a Judas y que tenemos que cuidarnos. Otro grupo que fue culpable, los líderes judíos, principalmente Caifás, el sumo sacerdote. Miren, este sacerdote fue puesto por Valerio Grato y después viene Pilato. Y él estuvo manteniendo su puesto por 18 años, cuando anteriormente cambiaban de sumo sacerdote cada rato, porque el gobernador normalmente tenía problemas con el sumo sacerdote. ¿Cómo le hizo Caifás para durar 18 años en el poder? Bueno, él estaba al servicio de Roma, siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel, de los judíos. Él estaba al servicio de Roma y él servía mucho a Pilato. De hecho, estuvo tan cerca de Pilato que Caifás fue odiado por el pueblo, así como Pilato fue muy odiado por el pueblo. Caifás fue el que planeó todo, fue el que orquestó todo para que Jesús fuera asesinado, y no solamente para que Jesús fuera enjuiciado, sino también para que después de que Jesús murió, resucitó, inventó el pretexto o el mito o la mentira, hizo la mentira de que Jesús había sido raptado, su cuerpo había sido raptado y que no había resucitado. Una consecuencia, una decisión, una mentira que tiene consecuencias con los judíos hasta el día de hoy. La mentira de Caifás el día de hoy sigue ocasionando problemas al pueblo judío, porque muchos no creen que Jesús murió y resucitó. Él quiso quitar la evidencia, pero la luz de Jesús, de su resurrección, no puede ser ocultada, hermano. Tenemos tantas evidencias de que Jesús resucitó, por eso creemos que Jesús resucitó. Caifás entregó ante Pilatos a Jesús. Después persiguió también a los apóstoles. Miren, Hechos de los Apóstoles 4, 6 al 7. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás. Cuando enjuiciaron a Pedro y a Juan, ahí también estaba presente Caifás. ¿Cuál fue la razón por la que Caifás enjuicia a Jesús? Hay una revelación que la Escritura nos da. ¿Y sabe quién la tuvo? La tuvo Pilatos. Mateo 27, 18 dice que esto dice Pilato. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Por envidia. ¿Envidia de qué? Pues miren, Jesús hablaba en contra de los sacerdotes y los fariseos, porque los sacerdotes y los fariseos ponían por encima la tradición que las escrituras, y de esa forma contradecían las escrituras. Estaban tan enfocados en la ley de los hombres, no en la ley de Dios, en la interpretación. Recuerden ustedes que hay mandamientos en la escritura, pero los judíos obtuvieron escritos, desarrollaron escritos para interpretar las ordenanzas, y todavía hicieron una ley muy complicada. Leyes muy, muy complicadas. Y Jesús les decía, les reclamaba que a causa de poner en primer lugar las tradiciones, estaban negando y no entendían lo que decían las escrituras. Ellos estaban viendo la ley de los hombres, las reglas que ellos habían puesto. Hermano, qué complicado, qué complicado. Hay cristianos que en primer lugar tienen las tradiciones. Uno le pregunta, a ver, ¿tú crees en esto? ¿Y por qué crees en esto? No, pues que a mí así me lo enseñaron. Yo escuché una persona que dijo, a mí me enseñaron esto y como a mí me lo enseñaron, yo lo sigo enseñando así. Cuando no hay ninguna evidencia de esto. Actualmente hay muchos cristianos tradicionalistas que en cuanto ven que alguien incumple una tradición, se le van encima. Es muy normal que alguien sea aceptado en una iglesia porque ya sabe gritar gloria a Dios y sabe levantar las manos, ¿no? Y hacer algunas expresiones. Hermano, eso es bien importante. Es bien importante, pero nunca las tradiciones deben estar en principal lugar que las escrituras. Hay quien se conoce muy bien las reglas, pero no sabe la Biblia. Nos parecemos a Caifás cuando aseguramos cosas por las que no nos hemos preocupado por estudiar y prepararnos. ¿Cómo se prepara uno? Pues bueno, uno se prepara leyendo la escritura, asistiendo a las escuelas y escuchando las predicaciones.
Esas son las formas como uno se prepara para saber lo que dice la Escritura, y siempre con la actitud de comprobar lo que dice. Hermano, yo trato de esforzarme mucho, pero en cada una de las predicaciones, decir algo que he entendido en la Escritura, no repetir cosas que alguien más lo haya repetido, porque soy un apasionado de que si escuché algo, me enseñaron algo, lo tengo que ver en la Escritura, y si no lo veo en la Escritura, no lo enseño. No, si no lo veo en la Escritura, no lo voy a entender. Cuando lo vea en la Escritura, entonces lo voy a entender. Soy un amante de la Biblia, y usted también debería hacerlo. Si escucha algo de su pastor, si yo lo voy a buscar en la Escritura, me voy a apasionar por escribirlo. Yo les digo, me emociona mucho cuando alguien me manda un audio de WhatsApp haciéndome una pregunta o contándome lo que descubrió en la Escritura. ¿Cómo me gusta recibir esos mensajes? Me encantaría recibirlos bastante seguido. Cuando era pastor, mire, acabo de leer esto de la Biblia y descubrí esto y tengo una pregunta sobre eso. Eso es bastante emocionante. Nos parecemos a Caifás cuando no hacemos otra. Nuestra actitud, hermano, podría ser igual de perversa que la de Caifás. ¿Por qué? Porque no nos gusta que se entrometan las personas en nuestra vida privada. Y hay muchas personas que no les gusta que Dios entre en su vida privada. Muchos no quieren, no les gusta que Dios exija homenaje, que necesite que Dios exija tenerlo en el primer lugar de nuestro corazón, porque Él no comparte su gloria con nadie. O sea, no podemos tener a Dios y a otros dioses, y podemos ser ídolos de cualquier cosa, de cualquier sueño, de cualquier temor, de cualquier gusto podemos crear ídolos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Nos parecemos a Caifás cuando no dejamos a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Nos parecemos a Caifás cuando con nuestra actitud le decimos a Dios, Señor, no te metas con los asuntos más pequeños de mi vida. El Señor habla a nuestro corazón y dice, hey, tienes que cambiar esta área de tu vida. Porque no es posible que no sepamos que no estamos bien cuando pecamos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo trae contrición a nuestro espíritu, pero también nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Dios nos ha dado el libre albedrío para acallar la voz del Espíritu Santo, para resistir a la gracia de Dios, para resistir a la voz de Dios. Y entonces decimos, Señor, esta parte de la Escritura me gusta, esto que tú me das me gusta, pero con esta área, Señor, no te metas. Claro que no se lo decimos directamente, pero sí lo hacemos con nuestras acciones. Hermano, es imposible que un cristiano cuando está haciendo algo que no está bien, no sepa en lo profundo de su corazón que lo que está haciendo no es de Dios. ¿Por qué? Porque se debería negar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando ahí. Hermano, ¿cuál voz es más fuerte en tu vida? ¿La voz de Dios o tu propia voz? Caifás tenía miedo de perder al pueblo. Caifás tenía el miedo de perder el nivel que él tenía en el templo de Israel. Caifás tenía. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros somos llamados a dar nuestra vida por Jesús. Pero ¿sabe qué es tan terrible? Cuando nosotros nos desviamos en la misma dirección, nos desviamos de Jesús. Los judíos eran capaces de morir por sus tradiciones. Sin embargo, crucificaron a Jesús. Una pasión mal enfocada. Eso pasa cuando callamos la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros y nos vamos y nos enfocamos por lo religioso y no buscamos tener una relación con Dios. Muchos en realidad en su corazón perciben a Jesús como una amenaza, porque ¿saben qué? Jesús viene aquí a sacarnos de nuestra comodidad. Créame, hermano, si alguna enseñanza de la Biblia nunca lo ha hecho a usted sentir incómodo, es que algo no anda bien. Hay cosas que uno descubre en la Escritura y dice, Señor, pero poco yo tengo que entregar esta área de tu vida. No quiero hacerlo, me duele, me siento incómodo. Que Jesús ha venido a incomodarnos. Les digo, es un problema cuando buscamos el siento y luego existo. Porque también Jesús viene y nos incomoda. O sea, hay esfuerzos que hay que hacer porque ¿sabe qué? Todo lo bueno en la vida cuesta. Todo lo bueno en la vida cuesta. Todo lo bueno. Lo bueno nunca está por encimita. Lo bueno cuesta. ¿Alguien quiere comer rico? Pues hay que preparar la comida antes de. Y si no tiene que pagarla y tuvo que trabajar para poder pagarla.
Lo bueno en la vida cuesta. Y lo mejor en la vida, lo más bueno es Jesús. Es Jesús. No nos resistamos, hermano. No nos querramos librar de Jesús. Dejemos que Él desafíe todas las áreas de nuestra vida. Que desgarre nuestro corazón si fuera necesario. Que finalmente se haga su voluntad y no se haga nuestra voluntad. Otro personaje alrededor de esto fue Poncio Pilato. Ahora, este personaje es muy interesante lo que él hace, porque miren, en 3 ocasiones Pilato declara que Jesús es inocente. En 3 ocasiones Pilato declara que es inocente. Y una vez y en una más escucha a su esposa que le dice: no tengas nada que ver con este justo. O sea, Pilato sabía que Jesús era justo. Y su esposa sabía que Jesús era justo porque recibió revelación. Dijo: tuve pesadillas a causa de él. No tengas nada que ver con este justo. Sin embargo, Pilato quiso servir, responder de manera a medias. Hizo cuatro opciones evasivas. 4 opciones evasivas. La primera opción evasiva fue cuando él quiere evitar la condena de Jesús y entonces él comienza a declarar que Jesús es inocente. En ese momento él envía a Jesús hacia Herodes y Herodes se lo regresa porque él sabía que era inocente. Cuando él descubre que Jesús era Galileo, dice: bueno, entonces eso le toca a Herodes, mándenlo con Herodes. Estaba eludiendo su responsabilidad. También él comienza a tomar medidas parciales. Lucas 23:16 dice: así que lo haré azotar y luego le pondré en libertad. ¿Por qué Jesús fue azotado, hermanos? O sea, no era necesario que Jesús fuera azotado. ¿Sabe por qué Jesús fue azotado? Porque Pilato quiso eludir su responsabilidad. Quiso calmar el tumulto. Es decir, él quería quedar bien con su justicia al liberar a Jesús, pero quería quedar bien con el pueblo. Hermano, no podemos estar a medias. No podemos estar de acuerdo con Dios y con el mundo. Hay que tomar decisiones y esas decisiones van a traer consecuencias en nuestra vida. Pilato pudo haber perdido su nivel también, pero él no podía estar bien con los sacerdotes y no podía estar bien con Dios. De la revelación que él tenía en su corazón de que él era justo, de que Jesús era justo y de que estaba siendo enjuiciado por los fariseos, por los sacerdotes, principalmente porque tenían envidia. Él entendió que era envidia porque traían a Jesús ahí. Sabía que era juicio. Hermano, ¿sabía usted que la Constitución, las constituciones del mundo, todas estas vienen desde la ley romana? La ley romana. O sea, la democracia viene desde entonces. La defensa del pueblo, el poder del pueblo, viene desde la ley de Roma. Roma trataba de defender mucho a sus ciudadanos, de practicar la justicia. Sin embargo, intenta medidas parciales, azota a Jesús públicamente. Marcos 15:15 también nos dice esto. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, ¿qué es lo que está buscando calmarla? Dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntos de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Él quiso liberar a Jesús y finalmente lo entrega. Otra forma con la que él quiso liberarse de esta responsabilidad fue entregándole al pueblo la responsabilidad. Y comienza a decir: ¿a quién vamos a asesinar? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Quién va a morir? ¿Jesús o Barrabás? Y puso a uno de los peores a Barrabás. Dice la Biblia que era un asesino y era un sedicioso. Y el Imperio Romano podía permitir que todos tuvieran su propia cultura. Podía permitir que tuvieran su propia cultura. Pero nunca que se levantaran contra Roma. Nunca que se levantaran contra Roma. Ya había historia con Pilato. Miren, Pilato fue un hombre de decisiones muy crueles. Y aquí vemos a un hombre indeciso. Un hombre indeciso. En una ocasión, Pilato sacó dinero del templo, el corbán, el dinero del templo,
y lo hizo para traer agua a Jerusalén. Hermano, eso era terrible para los judíos. El pueblo de Israel se levantó en armas. ¿Y saben lo que hizo Pilato? Mezcló soldados entre la gente, así con sus machetes y todo reclamando, y da una señal, y en ese momento todos los soldados en medio de la gente comienzan a hacer una matanza. Así se las ingeniaba él para que el pueblo de Israel, para opacar al pueblo de Israel. Ahora, Roma nunca exhibía en Jerusalén sus símbolos porque sabía que para los judíos era abominable. Sus señales de águila, sus señales del emperador, del César. Y Pilato, muy por su fuerza, muy por su decisión, traía las banderas. Una ocasión llega y en la noche pone todo eso, llena Jerusalén de las señales del Imperio Romano. Y el pueblo de Israel se levanta y Pilato dice, traigan al pueblo de Israel para poder negociar con ellos. Los lleva para negociar con ellos, da una orden y los soldados comienzan a atacarlos. O sea, Pilato era un hombre cruel, despiadado, muy odiado por los israelitas, muy odiados por el pueblo judío. Sin embargo, ese día toma la decisión de dejarle al pueblo que decida entre Jesús y Barrabás. Finalmente, el pueblo dice a Barrabás y por cuarta ocasión elude su responsabilidad diciendo que yo me lavo las manos. Pero ¿sabe qué? Eso no lo hace libre. Pilato también es culpable. ¿Y sabe cuándo nos parecemos nosotros a Pilato, hermano? Cuando nosotros intentamos tener un arreglo a medias con Jesús. Jesús no quiere a los tibios. Él quiere a los fríos. ¿Quiénes son? Los que nunca le han conocido. Y quiere a los calientes. A los fríos en el Evangelio porque van a conocerle, pueden conocerle. Y los que están calientitos son aquellos que han sido alumbrados, calentados con el poder del Espíritu Santo, con el fuego de Dios. Pero nunca a los de a medias, porque no podemos entregarnos a medias a Jesús. No podemos, hermano. Mire, es bien común que las personas tengan una relación con Dios por encimita. En nuestro país, mire, usted va a otros lugares y México, si usted habla con musulmanes, México es considerado un país cristiano. En la sombra de las religiones, México es un país cristiano. ¿Qué significa esto? Que en su mayoría sigue a Cristo. Y la mayoría, efectivamente, intenta tener una relación al tipo de Pilatos. Una relación donde toma una parte del evangelio, pero otra parte del evangelio la voy a eludir. Hermano, entreguémonos completamente por Jesús. La relación con Dios funciona cuando nos entregamos completamente. Él tenía que elegir entre el honor, hacer las cosas bien, y la ambición. ¿Y sabe qué le ganó? La ambición. No quiso morir a su yo. Él prefería mantener su puesto. Él tuvo que decidir entre los principios éticos, porque él sabía de ética, y la conveniencia personal. Muchas veces nosotros nos vamos a ver en esa encrucijada, donde tenemos que tomar decisiones entre nuestros principios éticos y espirituales y cristianos y entre nuestra conveniencia personal. El pecado así se practica como resultado de un deseo por satisfacer las propias conveniencias. Porque el pecado es como el vino según la Biblia. Dice, no veas al vino cómo es rojo, brilla, y su final es como una mordedura de serpiente, y habla de los que se alcoholizan, de los borrachos. Así es el pecado, se muestra aceptable, deseable como el fruto prohibido, pero al final trae consecuencias muy terribles. Hermano, cuando nosotros no tomamos decisiones, determinaciones, la vida cristiana es de determinarnos. Determínate a servir al Señor, a conocer al Señor, a entregarte completamente al Señor. Es como funciona. Y por último, el pueblo. Por último, el pueblo. Podríamos decir, ¿cómo es posible que el pueblo haya entregado a Jesús? Haya entregado a Jesús y haya decidido por Barrabás. Podríamos decir, días antes,
Ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después estaban gritando, crucifíquenle. Y Pedro se refiere a esto en Hechos 3:12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo? Se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia actitud, cuando ellos sanan a un enfermo. Y comienza a predicarles, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. Sí, aquellos que habían ovacionado a Jesús también fueron los que les entregaron a Jesús, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida. Con esto termino. Pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Lo que pasó después de esto es que ellos se compungieron de corazón. Y Pedro les enseña lo que estaba diciendo yo al principio. Jesús murió por cada uno de ustedes, pero también por la razón de ustedes. Por la razón de ustedes. Qué terrible, hermano, cuando nosotros primero servimos al Señor. Un día tomamos la decisión de servir al Señor y después tomamos la decisión de alejarnos de Él. Un día estamos calientes, otro día estamos fríos. Hermanos, así la vida cristiana no funciona. No funciona la vida cristiana de esta manera. Jesús murió para beneficiarnos a nosotros. Él murió para darnos vida eterna, pero también Jesús murió por la razón de nosotros. Jesús murió por mí, Jesús murió por ti. Él lo hizo por nosotros. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a responder? ¿Cómo vamos a responder a lo que Jesús hizo por nosotros? Cuando me doy cuenta que Él lo hizo para salvarme, para amarme, y lo hizo por mi pecado, lo que debe producir en mi corazón es una reflexión constante de arrepentimiento, porque le hemos fallado, porque nos hemos comportado a veces como Caifás, a veces como Pilato, a veces como el pueblo de Israel, como los judíos, a veces como Judas. 4 personajes que lo inculparon, siendo Él justo. Sin embargo, el día de hoy tenemos la oportunidad de aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. No tengamos una visión a medias de Jesús. Muchos ven a Jesús como su maestro, y lo es. Pero no solamente es maestro, también es Señor. No solamente es maestro, es Señor. Muchos beben de sus enseñanzas y viven con principios, pero no solamente nos ha enseñado, sino que también es nuestro Señor. Y eso significa que es nuestro dueño. Jesús es nuestro dueño. Y no sé usted, pero yo estoy dispuesto a declarar toda mi vida que Jesús es mi dueño. Y estoy dispuesto a someter mi voluntad constantemente, aunque haya ocasiones en las que sea tan complicado. Estoy dispuesto una y otra vez a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo le invito a que usted también lo haga así. Jesús murió en la cruz del Calvario por razón de nosotros. Pero también podemos gozarnos porque Él resucitó por amor a nosotros. Jesús no nos dejó con la culpa. Jesús resucitó para darnos libertad. Tengamos las dos emociones balanceadas, hermano. Él nos ama, pero no se nos olvide que somos culpables también de que Él haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Le invito a que se pongan de pie y hagamos una oración.